Es tiempo para la entrevista, es tiempo para la palabra, es tiempo para la conversación aquí en Mirando al Norte y en Mi Tierra Televisión. Hoy está con nosotros, a pocos días ya de que se cierre esta campaña electoral larguísima, 15 días oficiales, pero realmente ha sido una campaña que ha durado muchos meses y todavía con un 20 y pico % largo de personas que todavía no han decidido el sentido de su voto. Hoy hablamos con el presidente insular del Partido Popular, Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Son las elecciones más atípicas vividas en nuestra democracia. Me atrevería a decir que nunca, porque por primera vez se ha roto lo que muchos dicen el bipartidismo, aunque también hemos visto en muchos otros lugares cómo las encuestas a veces se pueden equivocar. Lo que parece prácticamente imposible es que el Partido Popular pueda sobrepasar la línea de los 176 diputados que dan la mayoría absoluta. Aparte de la crisis, de los casos de corrupción, ¿cuál ha sido el mayor error del Partido Popular de esta legislatura? Bueno, yo creo que el mayor error del Partido Popular en esta legislatura ha sido la corrupción. Es decir, yo estoy convencido de que la ciudadanía en general ha entendido perfectamente los mensajes que se han dado, los recortes que se han producido. Sin embargo, no hemos sido capaces de explicar algo que Mariano Rajoy tiene en su ADN. Él cree que hay que encender el ventilador y hay que acabar con todo aquel que haya hecho algo que va en contra de la ley, y especialmente si ha robado. Él ha entendido que hay que poner sobre la mesa todas y cada una de las acciones que sean necesarias para que la justicia vaya contra aquellos que en definitiva han metido la mano en las arcas de todos. Y por lo tanto, si hacemos un análisis bastante objetivo, nos damos cuenta cómo no son ningunos de la presente legislatura. El presente gobierno de Mariano Rajoy no está involucrado en ningún caso de corrupción. Hoy hablaba con un vecino de Los Realejos y me decía: oye, ¿acaso en la familia de uno no se encuentra con aspectos en los que dice cómo es posible que este sea primo, hermano, sobrino, marido, mujer, etcétera, mío, y sea, voy a decir la misma expresión que decía él, y sea tan sinvergüenza? Por lo tanto, es verdad que uno no elige y no tiene la capacidad a priori de elegir a aquellas personas que luego te van a fallar porque desconoces. Si tú supieses de antemano que te van a fallar, lógicamente no la vas a elegir. Por lo tanto, creo que en ese sentido, esa sensatez del presidente del gobierno, esa honestidad del presidente del gobierno, ese ventilador que ha querido encender, al final le ha salpicado por querer ser justo y por querer decirle a la ciudadanía: mire, conmigo no voy a permitir ni en un solo momento que alguien, sea del partido que sea, haya sido corrupto y la justicia no caiga sobre él. Y lo ha hecho. Nombres podríamos decir mucho. Yo creo que ese ha sido el gran escollo de toda esta situación, y ahora no cabe el tú más, y podríamos recorrer el territorio nacional y acordarnos de lo que ha sucedido en el pasado, en el presente, de otras formaciones. Esto no es cuestión de eso, es cuestión de que la ciudadanía entienda que lo que ha hecho es un gesto de honestidad y un gesto de querer aclarar toda la situación, caiga quien caiga. Yo creo que no ha habido ningún tipo de baremo ni de separación, decir a estos sí y a los otros no. No, ha dicho aquí tiene que la justicia caer sobre todo el mundo, y ha actuado incluso la hacienda pública sobre determinados dirigentes importantes de esta nación. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran problema con el que nos hemos encontrado en la presente legislatura, porque el objetivo para el cual ha sido nombrado Mariano Rajoy presidente de este país, que ha sido sacar del agujero, del pozo negro a este país económicamente hablando, lo ha conseguido. Por lo tanto, objetivo cumplido. Por la ciudadanía, esa parte creo que la ha entendido, pero no ha sido lo único que ha evaluado, ¿no? Una cosa son los 176 diputados que da la mayoría absoluta para poder realizar tareas de gobierno o para la investidura,
y otra cosa es no tener 176 diputados, pero llegar a acuerdo para ser investido presidente y después poder gobernar con acuerdos. ¿Cuál es la cifra que tiene pensada el Partido Popular para, sin conseguir 176 diputados, poder ser investido presidente Mariano Rajoy y posteriormente poder gobernar? Ya veremos si nos encontraríamos ministros de otras formaciones o un gobierno monocolor del Partido Popular con acuerdos externos. ¿Dónde está la cifra? Bueno, realmente al estar hablando de provincias es sumamente complicado hacer un cálculo genérico y que te dé el número de diputados. Pero alguien hablaba de 150, después la cifra se rebajaba a 130... Porcentualmente, yo creo que porcentualmente es más fácil, ¿no? Yo entiendo que si superamos el 31, el 32%, se anula la situación de la negociación entre los otros tres partidos. Es decir, el que Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos se unan con un único objetivo, que es el de derrocar, el de echar... O sea, ustedes están convencidos con que ganen las elecciones. Si no logran ese porcentaje amplio que da la mayoría, ustedes se van a la oposición. Yo tengo esa opinión personal, es una opinión bastante personal que he compartido con algún dirigente nacional y que la he puesto sobre la mesa. Yo creo que hay muchos dirigentes del partido a nivel nacional que comparten la opinión que yo estoy diciendo, en la que si nosotros no superamos esa barrera del 30%, probablemente nos quedemos en la oposición y vemos un gobierno de tres partidos en los que estarán conformados por Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, ¿no? Yo creo que es una situación en la que la ciudadanía tiene que saberlo y ellos tienen que saber qué es lo que puede suceder con su voto. Esa situación podría llevarnos a un adelanto electoral, como ha pasado en otros países. Bueno, esa situación lo que sí estoy convencido que nos va a llevar es a no salir del agujero en el que estábamos y que hemos empezado a encontrar cómo avanzar, ¿no? España es un país, y es verdad que el Partido Popular se nos acusa de que siempre hablamos de la parte económica, pero para eso se nos nombró. Es decir, cuando Mariano Rajoy es presidente de este país, era el mismo que es hoy en día. El otro día oía una expresión importante: ustedes no verán a Mariano Rajoy tocando la guitarra, no verán a Mariano Rajoy desmelenado, no verán a Mariano Rajoy haciendo cosas que no van con su personalidad, pero es el mismo que eligieron la mayoría de los españoles en el año 2011. Sencillamente lo que había cambiado era la situación, el panorama en el que nos encontrábamos. Estábamos ahogados, económicamente hablando. Este era un país destrozado, destruido, y hoy en día es un país referente, es un país que mundialmente se le respeta. Sabemos que económicamente estamos saliendo, y cambiar drásticamente, porque sería un cambio drástico, sería un Partido Socialista con experiencia, un Partido Socialista que nos ha dejado en varias ocasiones la situación económica más caótica que hemos vivido y que luego han tenido que venir otros a arreglarla, en este caso nosotros, el Partido Popular, y dos formaciones políticas que están en cada uno de los extremos. Ciudadanos está a un extremo y Podemos en el otro. Dos formaciones políticas sin experiencia, ni siquiera en ayuntamientos, y la experiencia es la que hemos visto en los últimos 6 meses, y ya cada uno tendrá que definir cuál es la opinión que le merece la gestión de grandes ciudades como puede ser Barcelona o como puede ser nuestra capital, Madrid, y a partir de ahí esa mezcla puede ser explosiva, que nos puede dar entre, yo creo que lo menos grave sería una convocatoria de elecciones anticipadas. Esa es mi opinión personal, y esto no es la crítica del miedo, ¿no? Esto es la realidad y la objetividad. Saben todos, y el que me conoce, que yo siempre hablo con mucha claridad de los míos, y de los contrarios intento hablar lo menos posible. Mire, la imagen que tiene el Partido Popular, mucha gente, hay un 20 y pico% de personas en estos momentos en nuestro país que no tienen claro por quién van a votar. Y hay mucha gente joven que dice, bueno, creo que lo han hecho bien, pero no me veo yo votando al Partido Popular. Y si pongo un paralelismo, Los Realejos había sido socialista toda la vida, con unas mayorías absolutas importantes. Se cambió por Coalición Canaria y a usted le ha votado gente de Coalición Canaria, lo digo por los números, porque es que si no, sí, no salen las cuentas, gente del Partido Socialista, y ha podido romper esa imagen que se tiene del Partido Popular de la derechona, un partido que viene del pasado,
un partido de gente mayor, el partido de los ricos. ¿Cómo decirle a la gente que el Partido Popular es mucho más que esa derechona de la que en estos momentos les están acusando todos los partidos que se presentan a las elecciones, porque son ustedes el enemigo a batir? Sí, es cierto que en determinadas ocasiones tengo la sensación de ser ese punto rojo de la diana, y me refiero no a Manuel Domínguez como persona, sino representante del Partido Popular, porque casi siempre vemos el todos para uno, ¿no? El todos contra uno, y es el todos contra el Partido Popular. Yo creo que hay distintos factores. El primero es lo superfluo, el poco interés que se le presta a la noticia en general, el análisis superficial que hacemos, yo también, que hacemos de las noticias, de aquello que escuchamos, nos quedamos siempre con la parte negativa. Y voy a poner un claro ejemplo que se puede palpar y que ha sucedido en estos días en Los Realejos. Fíjate que en el municipio de Los Realejos hemos extrapolado una experiencia que llevamos a cabo en La Longuera y que le hemos dado mucho tiempo, casi 2 años, para que se consolide, y es la zona de aparcamiento limitado gratuito. Zona azul pintada, porque ya hay un concepto en la ciudadanía de que la zona azul es para aparcar de forma temporal. Y llevamos 2 años comunicando que eso es gratis y que eso lo hemos hecho en La Longuera para ver qué efecto tiene en los vecinos y en los comercios, principalmente en los comercios. Bueno, en estos días hemos pintado en la zona de Realejo Alto y de San Agustín la zona azul. Crítica. Como son pocos los impuestos que tenemos que pagar, ahora tenemos que pagar más por aparcar nuestros coches. Te prometo que me ha cabreado muchísimo esa expresión, porque digo, oye, no se puede ser tan superficial, no se puede ser tan ajeno a tu vida cotidiana, que tú vives ahí, que ese pueblo es tuyo, que ese municipio es donde tus hijos van a llevar su vida. Por lo tanto, tú no puedes vivir de espaldas a todo y que todo te dé igual, como dice, que todo me resbale, y en determinados momentos hago una crítica facilona, y aquí todo siempre queda en lo negativo. Pues resulta que es que la zona de aparcamiento azul es gratis, limitada pero gratis, en donde incluso el que vive en esa zona tiene derecho a una tarjeta, por ejemplo, una persona que trabaje de noche y descanse de día, lógicamente no tiene garaje en su casa porque son edificios antiguos, etcétera, etcétera, y tiene derecho a una tarjeta que es gratis. Bueno, pues eso me ha costado explicarlo uno a uno. Esto es un ejemplo muy de andar por casa. Imagínate qué es explicar la prima de riesgo, qué es explicar el Producto Interior Bruto, qué es explicar la balanza comercial, qué es explicar la macroeconomía. En definitiva, yo creo de verdad que ese poco interés que en determinadas ocasiones prestamos a lo que realmente va a condicionar nuestra vida también se ve reflejado en esta situación. Y cuando llegan cantos de sirena, no somos capaces ni siquiera de hacer un análisis profundo de esa situación. Insisto, yo el primero, porque a veces abro el periódico y leo solo el titular, y después cuando entras en profundidad en la noticia, que pocas veces lo hago, ves que es totalmente contrario a lo que ha dicho el titular. Por lo tanto, en este sentido, yo sí pido, de verdad, pido encarecidamente que en estos días que aún quedan para reflexionar, para analizar, para tomar una decisión tan importante como votar, ya les gustaría a otros países poder hacerlo como lo hacemos nosotros democráticamente, lo hagamos con cordura, con cabeza y no con corazón, con cabeza y con sangre fría, en el que digamos, oye, ¿esto a mí me va a llevar a dónde? ¿A un futuro cierto o a una intriga absoluta? Y que analicemos esa situación, porque yo creo que, de verdad, un solo voto en estas elecciones va a ser muy importante, más de lo que nadie puede estar imaginando. Le hago una pregunta que seguramente muchos de los que nos están viendo, que no van a votar al Partido Popular, que tienen el sentido del voto, dirán, y si lo han hecho tan bien y ustedes no han hecho nada malo, ¿por qué van a perder un número importante de votos y de diputados? No, ciertamente lo hemos hecho mal. Hemos hecho muchas cosas mal.
Y la primera de ellas es inyectar esa ilusión en la ciudadanía. Mira, hay algo que siempre hablo de ello y que no tengo ni idea de cómo se mide, y es la confianza. Pero la confianza hace que la prima de riesgo suba o baje, que la bolsa suba o baje, que tú deposites tus secretos en una persona o no. Es decir, esa confianza no hemos sido capaces de transmitirla a la ciudadanía, y ahí tenemos que aplicar el mea culpa. Pero sí es cierto también de que aquí, hoy en el norte de Tenerife, yo que no creo en las casualidades, a mí me gustaría que llegásemos a una reflexión y digamos, ¿es casualidad que se hable tanto en los últimos tiempos del norte? ¿Es casualidad que por primera vez en la historia se ponga a alguien a escuchar, a prestar atención en las soluciones que hay que prestar a la TF5? ¿Es casualidad que hayan candidatos, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria del Norte? Yo creo que no. Y en eso algo ha tenido que decir el Partido Popular. Y el Partido Popular ha empezado a dejarse notar y a hacerse ver en el norte de Tenerife. Y una vez que el Partido Popular ha aparecido en el norte de Tenerife, han empezado a escucharse buenas noticias. Buenas. Yo puedo hablar de múltiples. Puedo hablar del puerto deportivo de Puerto de la Cruz. Puedo hablar de la playa de Martianes, que ya tiene presupuesto. Puedo hablar de la estación de guaguas, que ya tenemos el 50% de los terrenos. Puedo hablar de la TF5. Puedo hablar de la bonificación al transporte en Tipsa a partir de las horas tempranas. Es decir, podemos hablar de muchas cosas que eso no ha venido por casualidad. Nosotros aquí siempre hemos sido el gran olvidado. Y bueno, de repente aparecen unas personas bajo una formación política, que es la del Partido Popular, y empieza a gritar y a decir, oiga, es que aquí también vivimos. Y es que aquí también tenemos miles de tinerfeños que necesitamos una atención, y tenemos este problema, y el otro, y el siguiente. Y quizás esa teoría de todos contra el Partido Popular ha hecho que se genere un beneficio para esta parte de la isla, cosa de la que yo me siento sumamente orgulloso. Miremos a las personas que en estos momentos pues peor lo están pasando, las que han echado de su casa a los bancos, aquel que, muy bien, ha bajado el paro, pero seguimos teniendo 4 millones y pico de parados, aquel que sigue buscando la fórmula de poder trabajar y no lo consigue, aquel que sigue esperando que lo operen y no puede. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que en estos momentos no han encontrado un alivio y no han encontrado a nadie que les pueda dar una respuesta a sus problemas? Lógicamente, ¿cómo hacer que esa persona tenga confianza en ti, en tu formación, en este caso en Mariano Rajoy, para que de verdad vea que realmente vamos a salir adelante y que su problema puede tener solución? Es sumamente complicado. Cuando uno está inmerso en un problema, es sumamente complicado hacerle ver cómo va a salir de esa situación. Sin embargo, yo invito a que hagamos un paralelismo, es decir, analicemos lo que pueda estar pasando en vecinos, en familiares, en tu entorno, que sabes que estaban en la misma situación que tú y que ahora mismo han conseguido un poco más de oxígeno. Porque tampoco a mí me gusta vender humo, ni me gusta hablar de cuestiones que están superadas cuando no lo están. Todavía, como decías, hay muchas personas que se encuentran en una situación que para ellos, cuando me imagino que escuchan aquello de hemos salido de la crisis, pues le tiene que entrar un cabreo tremendo, porque dirá, bueno, la crisis habrán salido los que lo están diciendo, porque es que yo sigo en la situación de que no tengo mi vivienda, en que estoy casi, con mis 3 hermanos que hemos vuelto a casa de mi madre, los 3 casados y con niños, en una situación en la que no soy capaz de llegar a final de mes porque tengo que pagar un alquiler o muchas otras situaciones de debilidad porque no tienen para darle el desayuno a sus hijos y por lo tanto la administración tiene que hacer el frente a esta situación en los colegios. Es verdad que todavía hay muchas personas en esa situación. Y para ellos lo único que le puedo decir es que quedan 2 opciones. O aventurarse a un riesgo incalculable, es decir,
Acháquennos al Partido Popular que solo sabemos hablar de economía. Yo lo asumo. Y además presumo de esa situación, porque para poder tener una vivienda, para poder darle el desayuno a mi hijo, para poder llegar a final de mes hace falta economía. Por lo tanto, pongan en una balanza la situación y digan, ¿quiénes son los mejores? Si usted tuviese hoy que contratar a un gerente para su empresa, yo creo que lo más saludable es hacerle detrás de un biombo, indistintamente de que la persona sea alta, baja, flaca, gorda, rubio, moreno, tenga los ojos verdes o marrones. Lo importante es ver a esa situación, ver a la persona que está detrás del biombo en su capacidad y pónganlo en una balanza y digan, de todas las ofertas que tengo hoy en día, ¿cuál es la mejor económicamente hablando? Porque al fin y al cabo la economía es la que va a llevar a que tengamos más o menos ayudas, más o menos alquileres, más o menos viviendas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo si pertenezco al Partido Popular es por muchas razones, pero una de ellas es porque entiendo que la diferencia que nos marca con respecto al resto de formaciones políticas viene ligada directamente a la economía. Y para mí no existe mejor política social que la creación de empleo, que la generación de actividad comercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esa línea yo sí quisiese enviar un mensaje de aliento, y no solo de aliento, sino de confianza hacia esta formación. Miren que dar la cara por terceros me cuesta, pero cuando la doy es porque estoy convencido, y en esta ocasión lo estoy haciendo, estoy dando la cara, y a mí me conocen, me ven por la calle y me pueden parar y decirme, oye, en aquel momento me mentiste, pero yo estoy aquí dando la cara ante esa situación. Ha dicho Mariano Rajoy que hasta el año 2019, es decir, durante la legislatura que comenzará en el 2016 y hasta el 2019, podremos volver a recuperar todo el empleo perdido. Es decir, un cuarto en cada año hasta el 2019. Pero mientras vamos generando empleo en ese cuarto, de la cantidad total hasta el año 2019, habrá personas que necesiten un apoyo, una ayuda, formación, empleados de larga duración, y habrá que cambiar las políticas de protección para esas personas. En este sentido, ya he dicho también que la solución no está en subir impuestos, como dicen otras formaciones políticas. Quiere decir que para ayudar en el desempleo, para poder mantener las pensiones, que también se ha hablado mucho en estos días en tocar ese fondo de las pensiones, podemos garantizar, o la sanidad pública, podemos garantizar que el estado de bienestar no se toca. Mira, Mariano Rajoy ha dicho claramente que el objetivo está en crear 500.000 puestos de trabajo cada año, es decir, llegar al 2019 con 2 millones más de empleados en este país. Y por lo tanto tener una población activa de 20 millones para sostener el Estado. Claro, es lo lógico, porque si no es el problema que nos ha pasado. Hemos tenido que gastar más de lo que hemos ingresado. El horizonte es el 2020, es decir, 20 millones de empleados en el año 2020, y eso es alcanzable. Es alcanzable porque ya lo hemos visto en estos dos últimos ejercicios, con 400.000 y 600.000 nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que es una cifra sumamente alcanzable, real, y que va a dar equilibrio a, como tú decías, muchas otras políticas, sobre todo la de las pensiones. La garantía de que las pensiones estén de cara al futuro viene marcada única y exclusivamente porque tengamos más cotizantes, y esa situación viene marcada si tenemos más trabajadores, y además trabajadores en una calidad en sus puestos de trabajo, porque eso va a llevar a que lo que estén cotizando sea mejor. La teoría del Partido Popular es la siguiente, que yo comparto en su totalidad, y es que a menor impuestos, mayor consumo. A mayor consumo, más economía. A mayor economía, más puestos de trabajo. Al haber más puestos de trabajo, más consumo. Y es un círculo en el que realmente podemos conseguir que haya dinero en circulación, y que ese dinero en circulación nos permita, pues, el estado del bienestar. Y por supuesto mantener nuestro sistema de pensiones, porque ese es otro debate que ha salido
y que preocupa mucho cada vez que llegan unas elecciones. Y nuestro país ha ido envejeciendo, los nacimientos han ido disminuyendo, y mucha gente, el problema, hombre, ya no vemos ese miedo que antes se decía, llega el Partido Popular y les van a quitar las pensiones o no están garantizadas. Afortunadamente tenemos un sistema en nuestro estado, y ahora se habla de recuperar el Pacto de Toledo y demás, pero hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos, que tienen su pensión. Muchos han perdido poder adquisitivo con esa pensión, que dicen, oiga, es que llevo trabajando toda la vida y yo por lo menos quiero saber, o gente como yo, que estamos picando los 40 y que queremos garantizar con los impuestos que pagamos todos los años que yo voy a poder cobrar una pensión digna en un futuro. Sí, es cierto que hay varios escenarios. El primero es el que acabas de decir. Hoy en día un jubilado no solo ha visto mejorada su renta, es decir, puede percibir algo más de lo que percibía hace algunos años, sino que además, como el IPC, el índice de precios al consumo, ha bajado, pues la renta, esa capacidad que tiene de consumo es mayor que la que tenía hace algunos años. Por lo tanto, esa es una buena noticia. A mí también me preocupa la situación de futuro personal en cuanto a la posibilidad o no de percibir esa renta. Por lo tanto, estoy ante un escenario en el que tengo que tomar una decisión. Si nos encontrásemos en el siguiente escenario de decir, yo tengo que hacer una casa y frente a mí tengo un economista, a un arquitecto y a un médico, ¿a quién le daríamos el trabajo para hacer la casa? Lógicamente al arquitecto. Sin embargo, si yo tuviese un ahorro y no sabría qué hacer con él, y frente a mí tengo el mismo economista, el mismo arquitecto y el mismo médico, ¿a quién se lo daría? Pues al economista, que es quien realmente sabe de números. Y si tuviese una enfermedad, pues no me pondría en manos del arquitecto, me pondría en manos del médico. Esto es lo que he querido decir durante esta entrevista. El economista es el Partido Popular. Y si nosotros queremos hablar de garantía de pensiones de cara al futuro, ni se lo demos al albañil o al arquitecto en este caso, ni se lo demos al médico. Se lo vamos a dar al economista, que realmente va a saber cómo garantizar esto. Pero miren, lo que yo estoy diciendo no es una teoría ni es un argumentario que me hayan enviado, yo soy muy mío. Es algo que he aprendido durante la historia de este país. Y durante la historia de este país, cuando únicamente se ha hablado de garantía de las pensiones, es cuando ha gobernado el Partido Popular, en el año 97 o en la actualidad. Cuando ha existido el miedo, por aquellos que estamos picando los 40, yo por arriba y otros por debajo, es cuando realmente nos vemos en manos de otras formaciones políticas. Y esta situación parece que se repite en la historia de nuestro país. Por lo tanto, a veces a mí me cuesta entender cómo nos fijamos más en si esta persona habla mejor o habla peor, si esta persona es más alta o más baja, que realmente en qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Es decir, porque en determinados aspectos lo tenemos claro. Esta pregunta que yo acabo de hacer con 3 personas enfrente, un economista, un arquitecto y un médico, es decir, a mi hijo que tiene 7 años, le hago esa pregunta y me contesta claramente, dirá, oye, no papi, el dinero al economista y al médico si estoy malo. Es lógico. Sin embargo, en esto de la política, a veces parece que nos liamos la manta a la cabeza y nos complicamos demasiado y no tenemos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y no estamos eligiendo a Mariano Rajoy ni a cualquier otro. No. Estamos decidiendo nuestro futuro. El futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, insisto, y en personas como tú y yo, que sí, tendremos o no la posibilidad de cobrar nuestras pensiones, porque para eso estamos cotizando durante nuestro periodo en el que estamos trabajando, ¿no? Miramos las siglas de los partidos, si le parece, y cuando nos miramos en los logos, pero sobre todo las siglas, lo que significan, nos vamos a encontrar que todos quieren trabajar para la ciudadanía. Ciudadanos, y vemos el logo, Partido para la Ciudadanía. Podemos, es decir, podemos cambiar, podemos hacer cosas, realmente el empuje, ¿no? Partido Socialista Obrero Español, que lo de español también está en un veremos, pero Obrero Social España, Partido Popular. De todas estas opciones, bueno, y Coalición Canaria, que dice que ellos defienden los intereses
exclusivamente de Canarias y ahora hablaremos de eso. De todos estos partidos, parece que todos quieren estar más cercanos a la gente, solucionar los problemas de la gente, pero en este sentido todos le acusan a ustedes de haber estado de espaldas a la gente. Quizás, nos decía, nos ha faltado comunicar un poco más. ¿Han aprendido ustedes de los errores de esta legislatura realmente? Bueno, yo el otro día le decía al ministro, ministro, es la primera vez que creo que una campaña ha servido para algo. Y lo digo así, sin ningún tipo de tapujo. Hombre, ustedes en las encuestas han ido remontando. Yo, sinceramente, creo que hemos tenido al presidente oculto. Él decía el otro día en una entrevista, desde mi punto de vista, una de las mejores entrevistas que le he visto con Bertín Osborne, que él estaba tan ocupado y tan preocupado por la situación que estaba viviendo, que le daba igual lo que estuviese sucediendo fuera y que no tenía ni siquiera tiempo para escuchar lo que sucedía, ni él estaba para venderse, sino para trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo que le pedimos a un político, pero luego lo castigamos. Es decir, a veces se nos llena la boca a todos, de decir, oye, queremos gente que luche, que trabaje, que se deje de historias, que no esté con demagogia, que vaya a los medios de comunicación cuando tenga que ir, pero si después no lo hace, te castiga esa situación. Queremos políticos cercanos, queremos políticos que hagan lo mismo que hago yo en mi vida cotidiana, y después lo haces y te critican, como me ha sucedido a mí personalmente por algo que llevo haciendo toda mi vida. Pero bueno, no viene al caso en este momento, pero insisto en que exigimos a veces cosas a terceros que luego las castigamos, ¿no? Porque no las entendemos. Al fin y al cabo siempre se nos marca una clara diferencia, o nos quieren poner una clara diferencia, cosa a la que yo me niego con respecto a la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que sí, que el partido ha aprendido, y digo el partido como ente, como entidad, como grupo, ha aprendido de los errores cometidos. ¿Tarde? Espero que no, pero de verdad creo que esta vez esta campaña ha valido para algo, y ha valido para explicar a los ciudadanos quién es Mariano Rajoy por un lado y cuáles son las políticas que se han llevado a cabo durante esta legislatura. Por lo tanto, en este sentido me quedo con esa parte de esperar que no sea tarde y de que se ha aprendido de lo sucedido. Coalición Canaria. Le decía que íbamos a tratar el tema de Coalición Canaria. Ellos vuelven a vender que solo atienden órdenes de Canarias y que ustedes son tan canarios como ellos, pero que a la hora de la verdad pues reciben las órdenes de su jefe directo, en este caso Mariano Rajoy, que Canarias queda muy lejos y que los partidos que se presentan a nivel de todo el Estado español no son capaces de tener esa sensibilidad de Canarias, y por lo tanto ellos llevan aspectos que afectan a Canarias, como el REF, el Estatuto de Autonomía o las desigualdades. Aquí en este mismo plató se ha sacado en más de una ocasión las desigualdades económicas que tiene Canarias con autonomías de la misma entidad poblacional, pues que tienen pues 1.000 euros más, como puede ser Cantabria, por habitante que en Canarias. ¿Esto hay forma de solucionarlo? Es decir, ¿solo un nacionalista puede pedir en Madrid más cosas que un diputado que represente la misma formación del gobierno, por ejemplo? Bueno, yo me quedo con un momento histórico en el que la candidata de Coalición Canaria, Ana Oramas, mira a Zapatero a los ojos y le dice, casi en representación de los canarios, que ha sido el mejor presidente que ha tenido España, y además le dijo, mirándole a los ojos, puede estar usted orgulloso y sus hijos podrán estar orgullosos de usted por la gestión que ha hecho de España y por ende de Canarias. Bueno, aquí esta tarde Francisco Linares, el candidato al Senado, ha dicho, cuando le saqué este tema de dónde están los 25.000 millones de Plan Canarias, lo ha dicho aquí, está grabado, que el Partido Socialista los engañó, que firmó pero no cumplió. Claro, es que a eso es a lo que me refiero, pero se lo dijo el último día, cuando ya se estaba disolviendo la Cámara, con lo cual eso para mí ha sido histórico,
Y eso es un momento que hay que recordar y que la ciudadanía tiene que saber. Y yo de verdad no tengo nada, primero porque no lo conozco al señor Zapatero, pero ha sido el peor presidente que ha tenido este país y por lo tanto el peor que ha gestionado los intereses de Canarias. Y tenía el apoyo de Coalición Canaria hasta el último segundo, hasta el momento del suspiro. Es decir, por lo tanto, esa es la demostración y clara demostración de lo que ha venido sucediendo con Coalición Canaria. Y ahora vamos a hablar de hechos concretos y reales. 1. Cierre del anillo insular. ¿Por qué se ha conseguido? Porque Coalición Canaria ha puesto algo, ha hecho algo al respecto. Se ha conseguido porque, y permítame, esto no me gusta, pero lo voy a decir, porque aquí hay representantes del Partido Popular, en este caso me ha tocado a mí en primera persona negociarlo. Y lo he negociado y lo hemos conseguido. 2. ¿Por qué existe una financiación para el año 2016 de la playa de Martianes por primera vez en los presupuestos del Estado? Porque Coalición Canaria ha conseguido algo para ese fin. 3. ¿Por qué existe la cesión de los terrenos del 50%? Porque nos queda la otra parte, que el alcalde está trabajando en ello, de la estación de guaguas en Puerto de la Cruz. Porque aquí este pueblo lo gobernaba Coalición Canaria, y no solo este pueblo. Los 3 municipios del Valle eran gobernados por Coalición Canaria. Y a mí me gustaría que alguien nos enviase un mensaje y nos dijese qué se consiguió en aquel entonces cuando este valle estaba gobernado por Coalición Canaria al 100% y al mismo tiempo estaban apoyando la gestión del gobierno central. ¿Cuánto se consiguió para Tenerife o para el norte de Tenerife en aquel entonces? Porque podríamos seguir hablando. Podemos seguir hablando de la inversión que se ha hecho en el municipio de Los Realejos, en ese vivero de empresas gestionado o subvencionado, por el gobierno central. Y dirán, claro, pero es que tú eres el presidente del Partido Popular en Tenerife. Claro, tú eres alcalde de Los Realejos y tienes relación con Madrid. Pues entonces no nos la juguemos. Entonces sigamos apostando por lo mismo. No permitamos que ese vínculo que nos ha permitido que el Partido Popular tenga voz, tenga relación directa con el gobierno central, se pierda. Estando en nuestras manos. Es decir, hoy en día, un relejero, un portuense, un villero o cualquier vecino de San Juan de la Rambla o de Santa Úrsula o de cualquier otro municipio de esta isla, no permitamos que la relación que pueda existir hoy en día entre Madrid y Tenerife, entre quien les habla o cualquier otro compañero como puede ser Lope Afonso o Luisa en Güímar, que se rompa esa relación con Madrid, porque al final nosotros sí hemos conseguido que eso se traduzca en inversión en la isla, en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Coalición Canaria? ¿Qué ha hecho? Mira, hay un tema que probablemente la ciudadanía conozca muy poco y que es un rollo, que se llama la red transeuropea. ¿Qué significa? Inversión para los puertos y los aeropuertos de Europa, entre ellos Canarias, sí o no. Bien, en aquel momento solo aparecía el puerto de la Luz en Gran Canaria y el aeropuerto Reina Sofía en Tenerife. ¿Quién puso la voz y el voto en la Unión Europea? Coalición Canaria, que no tiene ningún eurodiputado. Lo hemos hecho nosotros con una mayoría y hemos conseguido que no solo esos 2 estén en la red, sino que además esté el puerto de Santa Cruz y el aeropuerto de Gran Canaria. Es decir, oye, ya está bien aquello de que solo somos canarios nosotros y que somos los que mejor vamos a gestionar la situación fuera, porque es que al final lo único que se ha conseguido es ir a contracorriente de la situación que ha venido marcando el gobierno central. Por lo tanto, a mí, que siempre me gusta hablar más de lo que conseguimos nosotros y de lo que podemos hacer, me quedo con aquella parte de que en economía se habla de que la mejor inversión es la que menos riesgo tiene. Por lo tanto, en estas elecciones corramos el menos riesgo posible. Vamos sobre seguro. Vamos a hacer una apuesta real por aquello que conocemos
Y de verdad yo sé que en determinadas ocasiones nos va a costar, y voy a pedir un grado de sacrificio de cara al futuro para que en esta ocasión tengamos claro que ese riesgo cero está más vinculado a una formación como el Partido Popular que a cualquier otra. Tienen ustedes el cierre de campaña, como todos los partidos, el viernes, ¿no? Cierto. ¿Dónde lo hacen? Lo hacemos en Los Realejos. Haremos ahí un cierre de campaña en donde estarán nuestros compañeros, diputados, candidatos. O sea, que no lo hacen en la capital, ni en La Laguna, sino en Los Realejos. Me gusta eso. Claro. Seguimos en aquello de, claro, como tú eres presidente del Partido Popular. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Para Los Realejos, claro, y para el norte. Fíjate que es verdad, yo hay algo de lo que me alegro muchísimo, Dani, y es que se haya roto el cascarón y que empecemos a tener una visión mucho más genérica, ¿no? Decía yo en campaña, cuando estaba como candidato al Cabildo, que a mí esa división de Tenerife en tres partes, norte, sur, área metropolitana, no me gustaba nada, y que hay determinados lugares de nuestra isla que necesitaban ser escuchados. Y por eso antes también decía que no existen casualidades, no es casualidad, no es casualidad que estemos en boca, el norte de Tenerife, en estos últimos tiempos, de casi todo el mundo. No es casualidad, de verdad. Tampoco me gusta sacar pecho ni ser yo quien presuma de nada, pero de verdad que las casualidades yo no creo en ellas. Esto ha sido un trabajo intenso en donde, bueno, hay ejemplos claros de posicionamiento, en donde haremos ese cierre de campaña. Además quedan todos invitados este próximo viernes en la Gallanía a partir de las 7 de la tarde, y allí pues vamos a brindar por el cierre de esta campaña, porque todo haya salido bien, porque la gente nos haya entendido y haya comprendido cuál es el mensaje, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, que ya sabes que la gente siempre aprovecha, y nos llegaba un mensaje concretamente desde la zona de Ico del Alto por el tema de las ambulancias. Desconozco, me imagino que será que quieren una ambulancia fija en Ico del Alto para cualquier emergencia. Sí, todo el mundo sabe cuál es la competencia que tienen los ayuntamientos y que tiene en este caso el Gobierno de Canarias con respecto al servicio de ambulancias. Yo entiendo y comparto al 100% de que Ico del Alto es un núcleo de población suficientemente grande, muy aislado, que merece la ubicación de una ambulancia en la zona, para que de esta forma podamos conseguir pues atender a nuestros vecinos y vecinas que tengan algún problema en determinada ocasión, porque una ambulancia en estos momentos se tiene que desplazar o bien desde Ralejo Alto, y en caso de que no estuviese tendría que desplazarse desde La Guancha, con lo cual en un caso de emergencia o de urgencia sería sumamente complicado. Lo he intentado conseguir que el Gobierno de Canarias pues aplique esa coherencia y tengamos esa ambulancia. No lo he conseguido. He pedido un presupuesto para sufragarlo 100% por parte del ayuntamiento a una empresa privada. Se nos van los números, es imposible asumir esa situación. He contactado con un ayuntamiento en Península, con el Ayuntamiento de Madrid, a ver qué posibilidades existían de la cesión de alguna ambulancia, y de esta forma pues podamos conveniar con Protección Civil y demás. Eso está muy verde, no quiero decir ni sí ni no, es sumamente complicado y estamos trabajando. Lo que sí puedo decir a día de hoy es que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno de Canarias. Nuevamente, iba a decir, nos hemos tenido que bajar los pantalones, pero no sé qué otra expresión buscar, porque nos dicen que vale, que ellos están dispuestos a ampliar el horario del centro de salud que allí se encuentra, pero somos nosotros quienes tenemos que pagar a un auxiliar o la seguridad en la zona para que se pueda abrir el mismo. Pero eso no es competencia suya. Sí, mira, ¿lo tomas o lo dejas? Decide. Que yo le dije a la ciudadanía, a los vecinos de Ico del Alto, que podríamos abrir hasta las 5 de la tarde. Ahora diles tú que no vas a sufragar, cosa que no te corresponde, la seguridad del mismo. Con lo cual, como comprenderás, y por el bien y por el beneficio de nuestros vecinos, pues lo que hemos hecho es dotar un presupuesto para el ejercicio siguiente, para el año 2016, en el que pues cubramos nosotros la seguridad y nuevamente volvamos a salvarle los trapos sucios o a lavarle los trapos sucios
al Gobierno de Canarias que no cumple con sus competencias, en este caso, igual que con las guarderías o con mil historias, el mantenimiento de los colegios, etcétera, pues en este caso hablando de sanidad, ¿no? Hemos llegado al final de la entrevista, estamos en campaña electoral. Puede usted dirigirse a los vecinos que están al otro lado del cristal, que están pendientes a esta entrevista y, por supuesto, ya oficialmente puede pedir usted el voto. Bueno, estamos a muy pocos días de unas elecciones y a muy pocos meses de haber celebrado las últimas elecciones autonómicas y locales, y creo que no había tenido la oportunidad de dirigirme así, de cara a ustedes, primero para agradecerles el apoyo que nos han brindado en las últimas elecciones. De verdad, me quiero quitar hoy el sombrero ante todos ustedes y celebrar que el norte de Tenerife haya dado el apoyo que ha brindado al Partido Popular y en este caso a mi persona como candidato al Cabildo de Tenerife. Y nuevamente les voy a pedir que confíen en mí, que confíen en la formación a la que represento. En esta ocasión no voy a decirles que voten al Partido Popular porque sí y porque es la formación a la cual he decidido unirme, sino porque, como decía anteriormente, me cuesta dar la cara por terceros, pero en esta ocasión lo voy a dar y la voy a dar muy convencido. Creo que votar al Partido Popular es votar algo seguro, votar al Partido Popular es ponerle cara a las personas y aquí tienen la mía. Soy una persona del pueblo, del norte, de Los Ralejos, que me verán caminando por las calles y que me podrán preguntar, me podrán criticar o me podrán decir que aquello en lo que me comprometí no lo hemos hecho. Sin embargo, en esta ocasión quiero decirles que asumo al 100% el programa del Partido Popular, asumo la responsabilidad de ser yo quien les pida el voto personalmente y por lo tanto espero y deseo el día 21 o el día 20 por la noche volver a ver esos resultados y haber dicho nuevamente: el norte no nos ha dado la espalda y el norte se ha dado cuenta de que definitivamente el Partido Popular es la formación que ha luchado y seguirá luchando por los intereses de esta zona. Por lo tanto, también aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad y un mejor año 2016. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les espero próximamente. Veremos qué pasa el próximo domingo en esa cita con las urnas que tenemos todos los españoles. Nada, muchas gracias, Dani. Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado. Hemos llegado al final de esta entrevista. Próximamente más invitados, más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.